De Cristo, amados hermanos, damos la bienvenida una vez más a este espacio, el cual vamos a estar disfrutando por la gracia de Dios con el seguimiento del tema el misterio de Dios y de Cristo. Amados hermanos, en la primera parte dimos lo que era el significado de engendrado. Esta preciosa tarde vamos a ver lo que es la palabra creación, de acuerdo a las etimologías de las palabras, ya que se ha tomado en cuenta un texto muy mal interpretado por algunas denominaciones, y puedo llamarlo también así, sectas. Por lo tanto, vamos a indagar acerca de eso, ya que es muy importante. Antes que nada, vamos a orar y pues pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial, ya que Él es el Todopoderoso, el que habla, y pues entendiendo que nosotros la verdad no somos nada más que un vaso en sus manos, y la función principal pues es Él. Así vamos a orar y decirle: soberano Dios y Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tus maravillas y tus misericordias. Bendice, Padre Santo de la gloria, a cada amado hermano que nos escuchas, a cada amigo, mi Dios, que nos está escuchando, mi Cristo de la gloria, a través, mi Dios, de estos medios comunicativos, a los cuales tú estás proveyendo también a tu iglesia. Bendice, Dios, a cada uno de nosotros, y soberano Dios, ayúdame con la interpretación de tu palabra, a ser fiel a lo que está escrito y no a lo que nosotros creemos por naturaleza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret damos gracias. Amén y amén. Bien, esta preciosa tarde vamos a estar viendo la palabra creación. Para esto he tomado como referencia un texto bíblico que se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Vamos a estar analizando desde muy a fondo esta palabra creación, y vamos a, como decía, a deducir lo que es, amados hermanos, la palabra principio. ¿Existe en la eternidad el principio? ¿O realmente Dios había estimado en la creación completa a Jesucristo? Bien, vamos a ver lo que significa creación. Creación es una producción de una cosa a partir de la nada. Luego tenemos cosa producida de esta manera. Luego, tercero, conjunto de todo lo creado de esta manera. Tenemos una cuarta interpretación, producción de una obra a partir de la capacidad artística, imaginativa o intelectual de su autor. Obra producida de esta manera. 6. Acción de instituir nuevos cargos y dignidades. Bien, amados hermanos, esta preciosa tarde entonces estaremos viendo lo que es el significado de creación. Vamos a leer el texto y vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo, y a la letra dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra creación en esto significa katizo, el original griego katizo, y significa crear de la nada, como ya hemos visto. Ok, entonces vamos a ver también que también significa prototokos. Y la palabra prototokos, como hemos visto, no se limita al primer nacido cronológicamente, sino que se refiere al ser supremo o preeminente, el que recibe el grado de más alto honor. Para esto vamos a dar el texto de Salmos 89, 27, que lo estaremos leyendo a continuación. Salmos 89, 27. Y a la letra dice de la siguiente manera: Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, hablando Jehová de los ejércitos. Quiero que notemos algo muy en común. Si la palabra creación, katizo, significa crear de la nada,
Y me gustaría reflejar este pensamiento en Efesios capítulo 3, versículo 20, un texto bastante indagativo y muy importante para todos los oyentes. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Antes que nada vamos a leer el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, si la palabra catizo indicara la palabra creación, crear de la nada, entonces vamos a interpretar el texto. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito del creador de la nada. Efesios 3:20. Ahora, la siguiente prototokos, que significa no es limitado al primer nacido cronológicamente. Nótese aquí la palabra nacido cronológicamente. En este punto me gustaría tocar Juan 1:1, el cual nos estará indicando la doble naturaleza de Jesús, la cual hemos explicado en temas anteriores. Y, amados hermanos, también es muy importante que el pueblo santo del Señor entienda que Cristo en la humanidad era un hombre nacido y creado por Dios. ¿Estamos claros? La palabra creado, ejemplo, vamos a ponerlo así de la siguiente manera: Mateo 1:21, Lucas 1:30 al 35, vemos que en María no había nada, no estaba María creada. Para esto, entonces, vamos a indagar acerca de unos textos bíblicos, los cuales son muy importantes tocarlos a la audiencia y que la audiencia conozca la verdad acerca de la creación. Nótese cómo Dios menciona al hombre que fue creado. Pero, ¿fue creado o engendrado? Bien, vamos a buscar, por ejemplo, el Salmo 148:5. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Bien, amados hermanos, ¿a quién se refería? Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Vamos a ver Isaías capítulos 42, el versículo 5. Así dice el Señor Dios, el creador de los cielos, el que los extiende, el que extiende la tierra y sus vestiduras, el que da resuelto al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ellos andan. Aquí vemos a Dios creando los cielos y la tierra. Otro texto al cual nos vamos a estar refiriendo, Isaías 43:1. Y ahora, así dice el Señor, creador tuyo. ¿Y a quién está diciendo? Ok, miremos entonces: oh Jacob, y formado tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Bien, aquí estamos notando que ya no se refiere al cielo y la tierra, sino que se está refiriendo, amados hermanos, a una persona. Por eso la palabra prototokos es muy importante entenderla en el original griego. Recuerden que la escritura, amados hermanos, fue escrita en griego, y para el griego, amados hermanos, una sola palabra implicaba también otros significados. Entonces, de acuerdo a la contextualización a la cual nosotros nos estamos encontrando, tenemos que encontrar si la palabra era prototokos o la palabra catizo. Entonces, es muy importante que la audiencia, para no ser engañados, podamos entender lo que es, amados hermanos, la lengua en la cual se escribió las Sagradas Escrituras. Otra contextualización de Isaías 45:8 dice así: desatad
cielos de arriba y las nubes derramarán la justicia. Ábrase la tierra y fructifíquense en la salud y la justicia. Háganse producir juntamente. Yo, el Señor, lo he creado. Amados hermanos, si nosotros notamos estos textos bíblicos, Dios está hablando de la creación. Está hablando de todo lo creado. Así que, ¿Cristo fue creado o engendrado? La palabra, amados hermanos, específicamente es engendrado. Según el Salmo capítulo 189, verso 26 y 27, dice: yo le llamaré hijo y él me llamará a mí padre. Ok, entonces esto nos llama a dos pensamientos. Hay personas que dicen que existía un Dios Padre en la creación y un Dios Hijo en la creación, haciéndolo todo. Bien, vamos a ver y analizar un poco la contextualización de Génesis 1:1, pero vamos a comenzar con Juan 1:1. Recuerde que la escritura es como una cadena, siempre va amarrada y nunca se suelta sola. La escritura, amados hermanos, nos enseña verdaderamente si existen, como muchos dicen, un Dios en tres personas distintas. Pero de hecho, cuando nosotros decimos un Dios en tres personas distintas, escúchenmelo bien, tres personas distintas, voy a ponerlo así: mi amigo Eduardito y mi hermano Eduardito es una persona diferente a mí. Él es más grande que yo, es más robusto que yo, en cambio yo soy moreno, más delgado, más bajo. Somos distintos el uno del otro, aunque ambos profesamos profesamos el mismo misterio, voy a decirlo así, profesamos el mismo misterio de Dios y de Cristo, y estamos, amados hermanos, en un mismo pensamiento. Esto nunca nos hace dos personas igualmente. Hay un texto, amados hermanos, que vamos a ver si lo damos, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y es acerca de la palabra uno. Esta palabra, amados hermanos, muchos la están interpretando de una manera muy incoherente. Por lo tanto, necesitamos indagar más acerca de esto. ¿Es Dios nada más tres personas distintas? ¿O realmente la palabra sería, es Dios manifestado en diferentes formas? Bueno, Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Quiere decir, amados hermanos, que Dios ha hablado a través de muchas formas y a través de muchas maneras en aquellos tiempos. Hoy en día, una de las manifestaciones más grandes a las cuales Dios mismo se ha dado a presentar a su pueblo es Jesucristo. Por lo tanto, ¿será que Jesucristo, amados hermanos, es un Dios pequeño, como algunos lo están argumentando? ¿O será que Jesucristo es un Dios igual a Dios? Amados hermanos, estas preguntas, amados hermanos, son muy congruentes en muchos cristianos. Por lo tanto, amados hermanos, es muy importante darlo. Muchos van a decir Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y una pregunta que yo voy a adelantar de Filipenses capítulo 2, versículo 6 es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una A y que esta A la queremos reproducir. Entonces la A es igual a A. Escúchamelo bien. Para que la otra A sea igual a A1, tiene que mantener su misma esencia. Bien, amados hermanos. Entonces en esta ocasión vamos a decir que si Jesucristo, como muchos lo dicen, es la esencia del Padre, vamos a suponer que Jesucristo es la esencia del Dios Padre. ¿Correcto? Ahora, entonces Jesucristo nunca pudo haber muerto y nunca iba a morir. ¿Por qué? Porque es de la misma esencia del Padre. El Padre, amados hermanos, no puede morir. Recuerden que Dios, amados hermanos, es Dios. Él es el principio y Él es el primogénito. Pero ahora bien, cuando hablamos nosotros de la creación de Cristo, la cual se produce en el vientre de la Virgen María, o el engendramiento que hace Dios en el vientre de la Virgen María, y como hace unos cuantos días lo dije, no me pregunte cómo fue ese engendramiento. Yo lo creo, usted lo cree. No sé, amados hermanos,
que hizo Dios para que realmente el óvulo de María, pues, amados hermanos, fuera fecundado. Entonces, amados hermanos, esto nada más es solamente de creerlo. Muchas personas, amados hermanos, quieren saber de detalles. Hay detalles que la Biblia no nos da y que quizás un día, por eso el apóstol Pablo decía, en parte conocemos y en parte sabemos, pero quizás un día le puedes preguntar eso al mismo Dios. Y quizás un día, pues también igualmente, con muchas interrogancias y muchas preguntas, como todos, vamos a preguntarle a nuestro Padre Celestial. Ok. Entonces, Jesucristo fue creado en el vientre de María, engendrado en el vientre de María. La palabra de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible. Escúchenlo bien. Si Dios el Padre no tiene imagen porque es invisible, es un espíritu. Dios es espíritu. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar claramente. Dice que Él es la imagen. Cuando Dios hizo al hombre, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, amados hermanos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre, amados hermanos, distorsionó la imagen de Dios en cuanto a todo lo que es Dios. Porque nosotros, amados hermanos, debíamos saber amar, debíamos saber perdonar, debíamos, amados hermanos, no tener rencor, no tener ira. Esto es la imagen del Dios invisible. Conoceríamos a Dios, amados hermanos, en toda su plenitud. Nos comunicaríamos con Dios, amados hermanos. Pero, amados hermanos, al pecar el hombre pierde la imagen de Dios. Y entonces la imagen de Dios, amados hermanos, se distorsionó. Jesucristo, cuando nace, trae la imagen de Dios. Y Jesucristo nunca perdió la imagen de Dios. Por eso Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque así como en Juan capítulo 14, del 6 en adelante, Jesucristo dice: Felipe, ¿no te he dicho que si me ves a mí, ves al Padre? Amados hermanos, Cristo lógicamente estaba representando, amados hermanos, en aquello visible que nosotros, en aquella imagen que nosotros o que los apóstoles miraron, estábamos viendo al Dios Todopoderoso. Pero en la humanidad, la cual muchos no están entendiendo, la humanidad de Cristo, amados hermanos, era un hombre. Y esto, amados hermanos, voy a relatarlo un poco, voy a tocar un poco acerca de lo que es Dios, Jesucristo siendo Dios y Jesucristo siendo humano. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 4 y vemos que Jesús es tentado. Pero Santiago en el capítulo 1 nos enseña que Dios no puede ser tentado, ni Él es tentado por el mal. Ahora un momento. Jesucristo es Dios, pero es tentado en el desierto. Le pregunto, amado hermano, ¿qué naturaleza fue tentada? ¿Lo humano o lo divino? Ahora, escúchemelo bien, amado hermano, en esta pregunta muy básica y muy importante. ¿Fue la naturaleza humana tentada o fue la naturaleza divina tentada? La respuesta es simple: la naturaleza divina nunca fue tentada. Jesucristo, amados hermanos, es el Dios Todopoderoso. Es el Dios que se manifestó a nuestras humanidades, y en Jesucristo como humano Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo, amados hermanos, vino y estuvo ahí todo el tiempo en el vientre de María. Por lo tanto, es muy importante entonces que tocamos San Juan capítulo 1, verso 1. No sin antes de proseguir, vamos a tocar un texto bíblico que se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 4. Proverbios 16, 4. Recuerde, usted tenga también su escritura para que lea conmigo. Dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Un momento, amados hermanos. La palabra de Dios nos está enseñando que todas las cosas las hizo Jehová para sí mismo. Ahora bien, Romanos capítulo 11, versículo 36. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 11, versículo 36. Y leas conmigo esta revelación. Si Jehová hizo todas las cosas para Él mismo,
Ahora quiero que noten Romanos capítulo 11, verso 36, y vamos a leer en el nombre de Jesús, y a la letra dice así: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Escúchamelo bien. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amados hermanos, quiere decir que Dios vino, aleluya, engendró en el vientre de la Virgen María un bebé, el cual es Jesucristo. Este Jesucristo, amados hermanos, recuerde, la palabra Jesucristo es nombre y es título. En Jesucristo estaba Dios y la humanidad. Dios reconciliando a la humanidad en el cuerpo y en la sangre del Mesías. Ahora bien, quiero que todos vayamos a Juan 1:1, porque ya hemos visto que Dios hizo todas las cosas, y cuando dice que Dios hizo todas las cosas, Dios hizo todas las cosas. Quiero que notemos entonces un texto muy mal interpretado por muchos teólogos y por otros teólogos muy bien interpretado. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. La palabra verbo aquí significa palabra. Entonces vamos a parafrasear la palabra verbo y vamos a poner la palabra palabra. Vamos a parafrasear, recuerde esto, la palabra Dios tiene que implicar el Padre. Amén. Entonces vamos a parafrasear la palabra Dios y la vamos a parafrasear con la palabra Padre. Y vamos a ver qué nos indica la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en el principio era la palabra. Ok. Y la palabra era con el Padre. Ok. Vamos a seguir. Y la palabra era el Padre. En nuestro lenguaje, el español, existen algunas connotaciones que algunos vamos a tocar. Antes de tocar la originalidad de la palabra con, entonces voy a indicar esto. Cuando nosotros muchas veces decimos ando con un dolor de cabeza, no vamos a suponer que una persona extraña que se llama dolor de cabeza está con nosotros. Sencillamente estamos diciendo ando con dolor de cabeza. La palabra con no indica a otra persona. Podemos indicar también que en cierto momento podemos decir tengo o ando con hambre. Esta palabra, amados hermanos, no está diciendo que una persona llamada con hambre anda con nosotros. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que estoy diciendo muy claro. Entonces, amados hermanos, veamos entonces lo que significa la palabra con. Porque entonces aquí está el enredo de muchas personas. De hecho, voy a leer la Biblia Kadosh. Y la Biblia Kadosh, que es una de los textos, amados hermanos, o de las traducciones, de las muchas traducciones que hay, ha sido una de las que más me ha fascinado, ya que la he estudiado mucho y me encanta lo que dice. Escúchame lo que dice la palabra. Aleluya. La Biblia Kadosh. Estoy buscando en la Biblia Kadosh, Juan 1:1, y voy a darle lectura de la siguiente manera. Dice así: en el principio era la palabra, que era lo que estábamos diciendo, y la palabra era con Yahweh. Y escúchame bien, y la palabra era Yahweh. Ok, pero ¿cómo no? A ver si se ve. No se puede ver. Ok, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta que es así? Muy sencillo. Vamos a hacer un repaso de Génesis 1:1. Veamos bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el primer día, Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase la luz. Ok. Juan 1:1 con Génesis 1:1, amados hermanos, muchos lo han hecho así. Lo han roto. Lo han separado. Pero ahora, amados hermanos, nosotros vamos a unir Génesis 1:1 con Juan 1:1 y veamos qué es lo que sale. 1. La primera pregunta es, ¿hay otra palabra hablando?
¿O el Dios Jehová estaba mudo? Y si estaba mudo, entonces ¿cómo habló? Es muy sencillo. Dios estaba hablando. O sea, la palabra era de Dios. Allá en Hechos capítulo 28, Pablo le dice a Agripa: yo confío en su conocimiento y en su persona. Pablo no se estaba refiriendo a otra persona, hermano, este es el lenguaje judío. Y el problema de muchas personas es que no estamos entendiendo el lenguaje judío. Cuando nosotros entendemos el lenguaje judío, entendemos lo que la escritura nos está diciendo. Entonces voy a leer lo que significa la palabra con. Sí, ya estamos claros que en Génesis 1:1 no se escucharon dos voces, no se escucharon tres voces, se escuchó una voz. Jehová hizo todo para sí mismo. Cuando nosotros vayamos a los textos de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 28, Efesios capítulo 4 versículos 6 y 7, que Dios va a ser en todo y en todos, amados hermanos, aquí se resume todo el misterio de Dios. Jesucristo dijo que, escúchamelo bien, amados hermanos, que Él hizo todas las cosas para Él mismo. Y Proverbios capítulo 14 nos acaba de decir que Dios hizo todas las cosas para Él mismo. Entonces, ¿cómo podemos separar a Dios nosotros cuando Él no se separa? Dios es Dios. Y, amados hermanos, entonces, la palabra con indica palabra pros, que indica perteneciente. Amén. Perteneciente. Así como lo hemos leído en tal caso, ya lo leímos y dice, y la palabra era el Padre. Increíble. Esto se llama, amados hermanos, exégesis bíblica. Esto se llama entender la escritura. Ok, entonces la pregunta es, si en el principio existía Jesucristo. Bien, claro que existía Jesucristo. ¿En qué manera existía Jesucristo? En el plan de Dios, en el plan de redención. Veamos Efesios capítulo 1, del 4 en adelante. Dios nos había predestinado a nosotros también para la salvación. ¿Éramos nosotros, amados hermanos, en la eternidad eternos? Jeremías capítulo 31, versículo 3, si no me equivoco, también nos habla que Dios nos amó desde la eternidad. A nosotros nos conoció desde la eternidad, a nosotros nos predestinó desde la eternidad. ¿Éramos nosotros eternos? Entonces, amados hermanos, esto radica en una mala conjugación de los verbos hebreos y griegos en tal caso, como lo hemos leído ya. Ok, vamos, amados hermanos. Juan 1:1, amados hermanos, explica y tiene una extensión tan larga, pero, amados hermanos, lamentablemente aquí en este espacio tengo el tiempo algo acortado, por lo tanto vamos a proseguir con un texto bíblico que me han pedido, y es Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, el cual voy a tocar en el nombre de Jesús. Y también voy a tocar, amados hermanos, un texto muy importante que igualmente se encuentra en el Apocalipsis, y lo quiero compartir con ustedes, ya que muchos lo están muy mal interpretando. Y las muy malas interpretaciones, amados hermanos, lo que traen es condenación. Recuerden, por eso 2 de Pedro capítulo 3, 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esta cosa, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, lo cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amados hermanos, Dios quiere que tengamos una exégesis bíblica muy sana. Lo que estoy haciendo es una exégesis sana. Vamos a irnos entonces a Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, y vamos a tocar, amados hermanos, este punto que es muy esencial para algunos, y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y a la letra dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, la primera pregunta para nosotros interpretar este texto es, o antes que nada voy a hacer la siguiente pregunta. Existe una versión que hoy no la traje, que es la versión del Nuevo Mundo, que en virtud, escúchalo bien, en virtud del Señor, dice Jehová. Ok, en el tema primero di acerca de las traducciones dinámicas, las cuales son muy recurrentes, y, amados hermanos, es muy peligroso las traducciones dinámicas. Pero para
entender una traducción dinámica, entonces tenemos que leer el contexto. El contexto nos va a ayudar a decir si estamos en lo correcto de una buena y sana interpretación o estamos equivocados todos. Ok, entonces vamos a leer desde el versículo 4 y dice la palabra de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Estamos hablando de Jesucristo, amén. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes. ¿Quién viene? Jesucristo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que los traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí. Amén. Esto nos comprueba Daniel 7:13, Mateo 24:30, Marcos 13:26, Lucas 21:27, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, Zacarías 12:10, Juan 19:34 al 37, Zacarías 12:10 al 14, Mateo 24:30. Nos habla acerca de la venida de Jesucristo. Bien, amados hermanos. Entonces vamos a tocar el versículo 8 que ya lo leímos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que va a venir, el Todopoderoso. Bien, amados hermanos, entonces el versículo 4 al versículo 8, amados hermanos, nos viene hablando de Jesucristo, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento existen teorías y textos bíblicos de que Jehová iba a venir y realmente vino en Jesucristo. Ahora, amados hermanos, nótese aquí la conjugación de los verbos. Dios su Padre, amén. Vamos a leerlo, versículo 6. Y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Nótese cómo el escritor aquí, amados hermanos, no le llama a Jesucristo Dios. De hecho, amados hermanos, cuando en las conjugaciones, por ejemplo, de las cartas paulinas y de las cartas generales, nótese, amados hermanos, que cuando se menciona, voy a decirlo así, la gracia del Señor y Dios Todopoderoso esté con vosotros en el nombre de Jesucristo su Hijo. Nótese, amados hermanos, que ahí no le menciona como Dios. Pero ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Muy sencillo. Estaban ratificando, amados hermanos, la divinidad de Cristo y estaban ratificando la humanidad de Cristo. Por eso, amados hermanos, cuando tú lees la Escritura bajo esa contextualización, tú no tienes ni por dónde perderte. Amados hermanos, Jesucristo es el Dios Todopoderoso en la deidad. No existe otro Dios fuera de Dios. Escúchemelo bien. Eso lo enseña Deuteronomio, amados hermanos. No podemos estarle quitando ni poniendo la palabra de Dios. Ok, entonces, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Bien, el versículo 11 y el versículo 17 vamos a leerlo del mismo Apocalipsis. Y dice así, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Amados hermanos, nótese claramente que la contextualización nos viene hablando siempre de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el Dios Todopoderoso. ¿Existen 2 Dios Todopoderosos o existen 3 Dios Todopoderosos? No, existe un Dios Todopoderoso y ese Dios es, amados hermanos, Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús. Bendita sea la gloria del Señor por este conocimiento, el cual proviene del Padre. Ahora, verso 17, y nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién tocó a Juan? Pues nada más y nada menos, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, utilizando su manifestación en carne en este estado, amados hermanos. Cuando nosotros llegamos al Apocalipsis, recordemos que Jesucristo ya había ascendido a los cielos, y Jesucristo, amados hermanos, en este espacio
tiene un cuerpo glorificado, pero en ese cuerpo glorificado, amados hermanos, está el Dios Todopoderoso. Por eso es muy impresionante entender las Escrituras y leerlas de acuerdo a la contextualización para no salirnos de un tema. Bien, el texto, amados hermanos, que quería compartir con ustedes, y hace rato yo venía hablando de el principio. Bien, entonces vamos a ver si en la eternidad existe principio. Y si en la eternidad existiera principio, entonces, amados hermanos, ¿qué indica esto? Muy importante, amados hermanos, que nosotros estudiemos y muy bien la Escritura. Dice el Señor que Él es el principio. ¿El principio de qué? El principio de todo lo creado. Amén. Él existe desde la eternidad. En la eternidad no existe principio, pero Él es el principio de todo lo creado. Vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos para que nosotros entendamos lo que es la palabra principio. No sin antes, voy a leer, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que muchos están leyendo este texto, pero no lo están sabiendo interpretar. De hecho, ni siquiera conocen la originalidad de la palabra. Muchas traducciones, amados hermanos, es de tener mucho cuidado, y por eso, amados hermanos, hoy existen muchos medios para nosotros encontrar la originalidad de las palabras. Por eso todo estudiante de la Escritura debe de contener un diccionario bíblico. Los comentarios bíblicos tienen muchas influencias, por lo tanto no lo recomiendo, como pastor no lo recomiendo, pero una buena Biblia, y amados hermanos, no solamente una buena Biblia, sino varias Biblias. Varias Biblias. Ok, entonces voy a leer en el nombre de Jesús, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Por eso yo toqué, amados hermanos, lo que era principio, porque lógicamente es muy importante tocarlo. Nada más que voy a leer qué significa la palabra principio. En el griego, amados hermanos, esto es, se lee así: Ei, archei, teis, sous, torteu, eurteus. Arche es el origen o la fuente de toda la creación. Escúchalo bien. La palabra arche, que es principio, significa origen de toda la creación. Ok, voy a entrar un poco mucho más profundo y quiero que noten cómo la palabra principio está en toda la Escritura. Os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre. Wow, qué lindo texto. Amén. Primera de Juan 2:13. Habéis conocido al Padre. Cristo en la humanidad, un humano, quien nos reflejó la esencia del Padre. Por eso conocemos al Padre en Jesucristo. Luego, 1 de Juan 2:24, pues lo que habéis oído desde el principio, imagínate que nosotros pensáramos que esta gente era eterna, o que estaba en la eternidad, y que eran dioses, nada más alejado que una realidad bíblica. Sea permaneciente en vosotros, porque si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hablando de la humanidad y hablando de la deidad. Otra vez, 1 Juan 3:8.
El que hace pecado es el del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Primera de Juan 3:11. Porque esta es la anunciación que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bien, amados hermanos, existen otros textos y pues por causa de tiempo, amados hermanos, pues voy a leer hasta ahí, aunque me gustaría darle los textos bíblicos, y es segunda carta de Juan 5, 1:5 y 1:6. Amados hermanos, ahí van a encontrar lo que es principio. Ok, entonces principio, arché, es el origen de todo lo creado, es el origen, la originalidad. Ok, voy a suponerte algo muy importante en esta noche. Imagínate a un Dios que haga planes, amados hermanos, de acuerdo a las cosas que van sucediendo. Para mí no sería Dios. No sé para ti, pero para mí no. Pero el Dios que yo conozco, amados hermanos, es el Dios, aleluya, eterno. Y que para Él no existe pasado, no existe futuro, para Él siempre existe un presente. O sea, Dios, amados hermanos, está en conocimiento de todo lo que va a pasar. Dios conoce todo. Ahora bien, ¿será que Dios, el Padre, conocía, amados hermanos, que el hombre iba a pecar? Por supuesto que sabía que iba a pecar. Y Dios, amados hermanos, por eso en Juan 1, capítulo 18, dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno, en el pensamiento, en el corazón de Dios para la salvación y que la humanidad siguiera, amados hermanos, es la clave para nosotros. El Padre había, amados hermanos, pronosticado, planeado el plan de salvación desde que antes que el hombre fuese creado. Pero existía Dios, un Dios pequeño, como algunos le llaman, otros le llaman un ángel. Amados hermanos, la palabra del Señor dice, ¿a cuál de los ángeles Dios llamó hijo? Jamás. No existe tal cosa. Ahora bien, algunos dicen que Jesucristo es la segunda persona de la deidad. Hablan de deidades. Esto no existe, amados hermanos. Existe la deidad, pero no existen deidades. Eso, amados hermanos, con mucho respeto lo voy a decir. Esas son, amados hermanos, mitologías griegas. Pero nosotros que conocemos, amados hermanos, el misterio de Dios y de Cristo, entendemos, amados hermanos, que Dios el Padre se manifestó, aleluya, y que Jesucristo, amados hermanos, fue engendrado y creado, no en la eternidad, porque, amados hermanos, ya hemos visto que en la eternidad no existía, amados hermanos, más que Dios y sus ángeles. Job capítulo 38, versículo 7. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, amados hermanos. Dios, amados hermanos, no está con nadie en su trono. Ya hemos visto estos temas, por lo tanto los invito a que vean los temas anteriores y se darán cuenta, amados hermanos, de que les han sembrado una ideología que no es de Dios. Pero entonces ahora, entendiendo que Jesucristo es el origen de todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no fuese por ese plan de salvación de Dios en la mente, ninguno de nosotros, amados hermanos, estuviéramos ahora gozando de la paz, el amor y la sabiduría que Dios nos otorga. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo nos ganó con su sangre. Hay un texto bíblico en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Escúchalo bien, ¿quién vino? El Padre, dice, por cuanto los hijos. Habían hijos aquí en la tierra. ¿Quiénes eran los hijos?
Adán, Abraham, Isaac, Jacob, amados hermanos, todos los patriarcas y de ahí todo el pueblo de Israel, Dios le llamó hijo. No solamente, amados hermanos, son hijos, los ángeles le llamó hijos, amados hermanos, a toda la creación, pero a toda la creación que ha sido llamada y está atendiendo el llamado de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, amados hermanos, cabe señalar que la palabra principio no aplica a lo que muchos están diciendo, que en la eternidad había un principio. No, no. Jesucristo dice que Él es el primero y Él es el último. Amén. Si yo le pregunto a alguien qué existe antes de la... va a decir nada. La A es A. Muy bien, pues en el original griego estamos hablando, amados hermanos, del alfabeto también. Entonces, amados hermanos, esto implica que nosotros, que somos su pueblo, su iglesia, estamos, amados hermanos, llamados y confrontados, amados hermanos, a reconocer que solamente existe un Dios verdadero, no dos, no tres, amados hermanos, un Dios verdadero. Dios es Dios sobre todas las cosas. Otra aclaración, la cual estaremos dando, y voy a, amados hermanos, aprovechar, por ejemplo, dar algunos textos bíblicos para que usted lo lea en sus casas. Y dice Jeremías 7, 25 al 28, Jeremías 25, 4, Isaías 5 del 1 al 3, Filipenses 2, 12, tenemos Isaías 65, 18, Isaías 44, 2, 1 Corintios 15, 45 al 47, Efesios 1, 4, Efesios 2, 6, Isaías 43, 11, Romanos 9, 5. Todos estos textos nos hablan de una sola deidad, no de dos deidades. Tampoco nos habla, amados hermanos, que Jesucristo tenía un ángel allá preferente. No, esto no existe en la ideología o teología escritural. Jesucristo es Dios, Jehová del Antiguo Testamento. En la humanidad, Jesucristo, amados hermanos, recuérdenlo, en la humanidad Jesucristo era un hombre, pero no como algunos dicen que era 100%. Arrios, por ejemplo, Arrios decía que Jesucristo era hombre nada más y que existía un padre. Los gnósticos, por ejemplo, decían que cómo era posible que un espíritu puro se iba a manifestar en carne. Amados hermanos, por eso la palabra de Dios dice que este evangelio es locura lo que se pierde, pero para nosotros, hermanos, es coherente. Amén. Y aunque el mundo nos llame loco por estas creencias, amados hermanos, pero es la creencia que nos da vida. Por eso Jesucristo decía, mis palabras, escúchalo bien, mis palabras son vida y son espíritu. Amados hermanos, por eso es que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando nosotros vemos a Jesucristo hablando, no miramos a otra persona. Por eso Él decía, mis palabras son vida y son espíritu, porque Él era el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, amados hermanos, estaba hablando a través de la humanidad de Cristo. Como Dios se manifestaba allá, amados hermanos, a través de aquella zarza y hablaba, cuando Dios se manifestaba a través de la nube, cuando Dios, amados hermanos, se manifestaba a través de muchas formas, de diferentes formas. Por eso el escritor a los hebreos es tan amplio en decirlo, muchas formas, muchas maneras. No vamos a pensar que Dios es muchos. Por ejemplo, si a mí me han preguntado, ¿Dios es solamente Padre? Y yo le digo, no, Dios es Padre, Dios es médico eterno, Dios es omnisciente, Dios, amados hermanos, Dios es todo, Dios es Redentor, Dios es el Salvador, Dios tiene muchos nombres. En el próximo tema, amados hermanos, vamos a estar viendo en el nombre de Jesús algunos veces en las cuales se pronuncia a Dios en 4 nombres en un mismo texto. Escúchelo bien, y eso no significa que Dios es 4 personas. Esto está muy alejado de la realidad. Amados hermanos, por el día de hoy este ha sido el tema. Espero lo disfruten. Les llamo, amados hermanos, a que estudien los textos que les di. No quise
prolongar más el tiempo, amados hermanos, pero les invitamos a que dejen sus preguntas a través de este medio. Mi hermano Eduardito, quien maneja el sistema y el canal, también, pues él también estará respondiendo algunas preguntas en el nombre de Jesús. Creo que la capacidad de Dios, amados hermanos, está sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús se despide su hermano y amigo, el pastor Ángel Manuel Mejía Mena, en el nombre de Jesús.